A continuación, para terminar la jornada de la mañana del día de hoy, quiero presentar a la doctora Sandra Milena Navarro con la última conferencia de la mañana. Ella es pediatra neonatóloga y se encuentra vinculada en el manejo en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital San Ignacio y nos acompaña con su presentación Tamizaje neonatal. Bienvenida, doctora Sandra Milena Navarro. Buenos días. Dando continuidad al programa propuesto para el día de hoy, en la celebración del Día del Prematuro, vamos a hablar acerca del tamizaje neonatal. Les habla Sandra Milena Navarro Marroquín, yo soy médico pediatra neonatóloga, y el contenido de la presentación es el siguiente. Primero, la definición de qué es el tamizaje, algo de historia para recordar, el marco legal en Colombia y finalmente acerca del programa de tamizaje neonatal en nuestro país. Para empezar a hablar del tema, es importante reconocer la definición del tamizaje en general. El tamizaje es ese conjunto de métodos o instrumentos aplicados en una población para hacer una detección oportuna de enfermedades genéticas o hereditarias antes de que tengan manifestaciones clínicas. De esta manera vamos a empezar a entender la importancia de hacer este reconocimiento de patologías para hacer una intervención terapéutica oportuna y de esa manera disminuir todas las complicaciones que se pueden presentar secundarias a la enfermedad a largo plazo y de esa manera pues mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Con estas pruebas de tamizaje buscamos diferenciar entre una población probablemente sana y una población probablemente enferma. Es decir, con estas pruebas de tamizaje solamente vamos a sospechar la presencia de una enfermedad. Y con base en esa sospecha tenemos que continuar con el siguiente paso, que es la realización de una serie de pruebas diagnósticas que van a confirmar finalmente la presencia de la enfermedad y con base en esto pues seguir escalando en todo el proceso hasta llegar a la terapia adecuada para cada una de las patologías descritas. Recordando algo de historia en relación con el tamizaje, la primera persona en hacer uso de esta denominación de cribado neonatal o tamizaje metabólico o tamizaje neonatal fue Robert Guthrie. Entonces Robert Guthrie fue un científico que empezó a analizar todo lo relacionado con las pruebas que se realizaban en sangre. Se tomaba una muestra de sangre y esa muestra de sangre se depositaba en un papel filtro para estudio de pacientes con fenilcetonúria. Entonces esto fue en 1960, momento en el que se empezó a hablar y a estudiar todo lo relacionado con el análisis de una gota de sangre en el papel filtro para estudio de patologías metabólicas. Y de esa manera, con el paso del tiempo, pues se han creado nuevas estrategias enfocadas no solamente en la parte del tamizaje metabólico, sino de otras patologías relacionadas que ya vamos a describir más adelante, en torno a las principales afectaciones que pueden ocasionar pues, lesión y alteración en el curso natural de la vida. Posteriormente, en el año 1973, se realizó el primer programa de tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito en la ciudad de Quebec, Canadá. Entonces ya vemos cómo esto no es un término, un concepto novedoso, sino que ya tiene su larga trayectoria y que en nuestro país, pues hace solo unos años es que empezamos a analizar, a evaluar y a construir todos los procesos enfocados en implementar esta estrategia en nuestra población. De esta manera, haciendo un recorrido en la historia de la legislación nacional, vamos a empezar en el año 2000, retomando solamente unos puntos indispensables para entender lo que tenemos a la fecha en torno a la construcción de estos documentos legales. No quiere decir que no existan más entre estos periodos, sino que estos son los principales que nos atañen al tema de hoy. En el año 2000, que se construye la resolución, como ven ahí en la parte izquierda, la resolución 412, en donde se establecen todas las actividades y procedimientos enfocados a la detección temprana y a todo lo relacionado con las normas técnicas de implementación de estrategias en salud y pues principalmente todo lo relacionado con enfermedades de interés en salud pública. Posteriormente, en el año 2011, se construye la ley 1438. Esta ley 1438 es muy importante porque está hablando acerca de toda la reforma del Sistema General de Salud. Y es ahí donde se describen los principios que deben tenerse en cuenta siempre en el proceso de implementación de todo lo relacionado con la conformación de salud. Entonces ahí es donde se denomina la salud como un derecho, la salud como un procedimiento que debe contar con unos principios como son la obligatoriedad, la universalidad, la calidad, la distribución adecuada de recursos, entre otros. Posteriormente, en el año 2013, se construyen las guías, el Ministerio construye las guías de práctica clínica, en donde se van a ampliar diferentes partes del proceso de tamizaje. En el año 2015 se dicta la ley estatutaria 1751,
que también es fundamental para todo este proceso de construcción, porque es donde se empieza a regular y a entender la importancia de la salud como un derecho fundamental. Seguido a esto, se construye la resolución 518, en donde se relatan, se describen todas las directrices relacionadas con el plan de salud, y de actividades colectivas, lo que se denomina y se conoce como PIC. Posteriormente, en el año 2018, se describe la resolución 3280, donde se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de las rutas de atención integradas en salud de la población materno-perinatal. Y finalmente, la ley 1980 del año 2019, que es la que consolida todo este proceso ya descrito en las leyes anteriores en torno al tamizaje metabólico y tamizaje neonatal en general. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de los procesos evolutivos en cuanto a legislación de los 4 tamizajes que están relacionados con lo descrito en nuestra legislación vigente. El tamizaje visual, entonces ya mencionamos antes que aparte todo el tema del tamizaje con la resolución 412 en el año 2000 y puntualmente para el tamizaje visual está descrita la norma técnica para la detección de alteraciones visuales. Posteriormente, en el año 2006 se acogen unos documentos relacionados con todo el tema de la protección de la salud visual descritos por la Organización Mundial de la Salud y pues la intención es prolongarlos hasta el año 2020 a través de la resolución 4045. En el año 2013 se adopta el plan decenal estipulado y construido en el año 2012 con extensión hasta el año 2021, donde se promueven todas esas metas de promoción de la salud visual. En el año 2016 a 2022, entrelazado con este plan decenal, se construye el Plan Nacional de Atención Integral de Salud Visual. Y finalmente, la Ley 1980 de tamizaje neonatal. En cuanto al tamizaje auditivo, también partiendo de la resolución 412 del año 2000, encontramos la descripción de la valoración auditiva a los niños con factores de riesgo. Entonces aquí vemos un grupo de población con factores de riesgo y pues por supuesto está incluida la población prematura. Posteriormente, en el año 2013, ya mencionado antes, las guías de atención, puntualmente en este caso la guía de salud auditiva y comunicativa. Seguido a esto, en el año 2014, se describe el marco estratégico para el cuidado del oído y la audición con base en los documentos elaborados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, en el año 2019, ya descrita, tan mencionada, ley de tamizaje neonatal. Para el tamizaje de cardiopatía, todo empieza un poco más tarde. No quiere decir que no se haya reconocido la importancia, se hayan implementado estrategias anteriormente, pero se empieza a consolidar mucho más a partir del año 2010 a través de estudios de investigación, que posteriormente en el año 2018, aquí me salto directamente hasta el año 2018, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular definitivamente confirman, consolidan y refuerzan mucho más la intención que tiene el proceso de tamizaje de cardiopatías para la detección temprana de muchas de ellas, que pues cambia definitivamente el enfoque y las secuelas y el impacto que van a tener en el recién nacido cuando se hace una detección en las primeras horas de vida. Entre estos 2 años pues está la descripción de las guías de práctica clínica en el año 2013 y finalmente en el 2019 nuevamente pues la ley de tamizaje neonatal. Y por último, el tamizaje metabólico. El tamizaje metabólico también empieza a cobrar mayor importancia en el año 2010 a partir de la construcción de la ley 1392. Esta ley es donde se reconoce la importancia de las patologías descritas o denominadas como enfermedades huérfanas. Entonces, en este momento que se considera que las enfermedades huérfanas deben tener un manejo diferenciado, ya que son enfermedades de alto costo y baja prevalencia, por lo tanto, tienen que tener un interés importante y un reconocimiento dentro de todo el tema de aseguramiento para garantizar el mantenimiento de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas a través del tiempo. En el año 2011, la ley 1438 ya mencionaba de todo lo relacionado con la reestructuración del Sistema General de Salud. En el año 2013, las guías de práctica clínica y puntualmente para el tema del tamizaje hablamos de la guía de hipotiroidismo y finalmente la ley 1980 del tamizaje metabólico. Y a partir de todo este proceso que vemos a través del tiempo, se consolida y se construye lo que conocemos hoy en día como los lineamientos técnicos y operativos del tamizaje, en los que están descritos los 4 tamizajes vigentes a nivel nacional: el endocrino metabólico, auditivo, de cardiopatías y visual, que buscan una detección temprana, un diagnóstico, tratamiento, seguimiento y finalmente una consejería genética.
Y esto es muy importante recalcarlo, y es la parte de la consejería genética, porque a partir de estos tamizajes vamos a poder ofertar una serie de instrumentos y herramientas a los padres de los pacientes afectados para tomar decisiones conscientes en futuras gestaciones. Y por último vamos a hablar acerca del programa de tamizaje neonatal propuesto para nuestro país. La denominación como está escrita dentro de la legislación es la siguiente. Es un procedimiento para detección temprana de ceguera y sordera congénitas, la utilización, almacenamiento y disposición de la muestra de sangre del recién nacido para detectar tempranamente los errores congénitos de metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas y otras alteraciones congénitas objeto de tamizaje que generan enfermedades cuyo diagnóstico temprano permite evitar su progresión, secuelas y discapacidad o modificar la calidad o expectativa de vida. Entonces, en esta parte es muy importante. Los últimos dos renglones, bueno, todo es importante, pero los últimos dos renglones mencionan para evitar progresión, secuelas y discapacidad. Entonces, aquí nuevamente reforzamos la idea de que con esta detección temprana no necesariamente vamos a ofrecer un tratamiento curativo, pero sí un tratamiento paliativo enfocado en disminuir todas esas secuelas que pueden afectar el curso natural o normal o adecuado de la vida de esos pacientes que afectan. En el año 1968, esos dos científicos, Wilson y Jungner, fueron los primeros en describir los principios de un programa de tamizaje vigentes a la fecha. Entonces, aquí nuevamente resaltamos la idea de que esto tiene muchos años de trayectoria. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la condición ha de ser un problema de salud. Definitivamente no podemos hacer intervenciones y agotar recursos en salud en patologías que no tienen un gran impacto. Segundo, debe existir un tratamiento aceptado. Si no existiera un tratamiento, pues no valdrá la pena hacer una serie de diagnósticos tempranos. Tercero, que contemos con recursos disponibles para realizar un diagnóstico confirmatorio y un tratamiento. Cuarto, debe existir una fase latente o estadio preclínico, es decir, debe existir un periodo asintomático que nos permita hacer intervenciones adecuadas. Quinto, debe existir una prueba adecuada para examinar el órgano. Ya vamos a ver la instrucción de cada una de las pruebas que realizamos para estos 4 tamizajes, pues que definitivamente debe existir esa forma de poder realizarlo y de que su realización se pueda extender a toda la población colombiana. Sexto, la prueba ha de ser aceptada por la población. Ya vamos a ver por qué es fácilmente aceptada. Séptimo, conocimiento de las fases de la enfermedad, y de esa manera vamos a poder hacer intervenciones en cada uno de los estadios de la enfermedad para favorecer su, pues aumentar mucho más todo el impacto que puede tener el desarrollo de la población afectada. Octavo, debe existir una política acordada de intervenciones terapéuticas. Cuando hablamos de este tipo de políticas, es alinear todas las estrategias de intervención entre las entidades aseguradoras y las entidades prestadoras, que sean estrategias costo efectivas, es decir, que después de hacer análisis en salud, análisis económicos, yo diga que al realizar un diagnóstico temprano y al instaurar un tratamiento para esa enfermedad, voy a disminuir el impacto no solamente en negativo en el paciente y en su núcleo familiar, sino que también voy a disminuir el impacto en el uso de recursos en salud, porque de lo contrario pues no sería adecuado hacer un proceso de tamizaje. Y que sea un proceso continuo, mantenido en el tiempo. De nada sirve que yo haga una sospecha diagnóstica si no voy a mantener en el tiempo todo ese proceso de confirmación diagnóstica y finalmente de intervenciones terapéuticas, porque pues no voy a perder el objetivo principal de este proceso de tamizaje. Y por lo tanto, decimos que el tamizaje neonatal es un programa de salud pública altamente exitoso, reconocido a nivel mundial. Vamos a describir dos partes de la legislación, en donde está discriminado el derecho al tamiz y pues parte del contenido de ese programa. Entonces, el artículo 3 define que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará que de manera progresiva, obligatoria y gratuita a todo recién nacido vivo se le realice mínimamente un tamiz neonatal básico, auditivo y visual, enmarcado dentro de los lineamientos de salud pública y del modelo de prestación en redes integradas de atención en salud. Entonces aquí vemos cómo esto se encuentra reforzado por la Ley 1438, ya antes mencionada, en donde se describían los principios que debe tener la atención en salud. Entonces aquí nuevamente aparecen esos principios para garantizar este beneficio para toda la población. Y el artículo 5 menciona las funciones de un programa de tamizaje neonatal.
Dentro de las funciones descritas está generar lineamientos a seguir por los actores del sistema de salud, reglamentar y elaborar normas técnicas de procesos de diagnóstico y tratamiento, elaborar rutas integradas de atención, y a través de estos 3 puntos la intención es estandarizar todas las estrategias que se realizan para que podamos cobijar a toda la población independientemente de dónde se encuentre ubicada a nivel nacional. Incluir en el plan de beneficios la tecnología diagnóstica y terapéutica, mantener viabilidad del funcionamiento del programa mediante lineamientos para la estructura de la red de tamizaje y la conformación de comités de expertos de apoyo. Y a partir de la conformación de estos comités de expertos de apoyo, consolidar mesas de trabajo que nos permitan hacer una evaluación periódica, análisis, intervenciones y ajustes en todo el proceso que nos permitan pues, mejorar toda la calidad de las intervenciones. Y finalmente, tomar decisiones con base en la información generada. ¿Cuáles son los componentes del tamizaje neonatal? Para empezar, el tamizaje visual. El tamizaje visual está conformado por la inspección externa del globo ocular. Tan pronto nace el bebé, visualizamos cómo está consolidado, cómo está conformado ese ojo de los ojos del recién nacido, la parte del párpado, la forma del ojo, la ubicación dentro de la cara y la relación con las otras partes del rostro, a través de una inspección externa, y posteriormente con el uso del oftalmoscopio vamos a realizar el reflejo rojo retiniano, como se ve en el esquema de la izquierda, para descartar o confirmar la presencia de opacidades que nos puedan hacer sospechar algún tipo de anormalidad que requiere intervención por un oftalmólogo especializado, y que de esta manera pues podamos favorecer la salud visual de estos recién nacidos. ¿Cuándo se realiza? En las primeras 24 horas de vida. ¿Quién lo realiza? El pediatra o neonatólogo que está a cargo de la atención del paciente. El tamizaje de cardiopatías, que está conformado por la toma de saturación pre- y postductal, preductal a nivel del miembro superior derecho y postductal a nivel de los miembros inferiores o el miembro superior izquierdo, y la toma de tensión arterial en las 4 extremidades. Entonces, a partir de esto vamos a reconocer si existe algún tipo de gradiente en el tema de la saturación pre- y postductal mayor del 3%, que nos haga sospechar que hay algún tipo de alteración a nivel cardiovascular. ¿Cuándo se realiza? A las 24 horas de vida. Y aquí cobra importancia y es imprescindible que los recién nacidos permanezcan en el hospital al menos 24 horas de vida. Ya está escrito también en la resolución 3280 que la gestante o la madre y el recién nacido deben permanecer 24 horas cuando han nacido por parto vaginal y 48 horas cuando han nacido por cesárea. Entonces, dentro de las implicaciones que tiene esa permanencia en la institución al menos de 24 horas del recién nacido está la posibilidad de realizar un tamizaje de cardiopatías en el momento adecuado. ¿Quién lo realiza? El personal de enfermería es el encargado de realizar la toma de signos vitales. Sin embargo, los médicos, pediatras o neonatólogos tenemos las competencias para realizar esta toma del estudio. Cuando el paciente se encuentra hospitalizado, como es el caso de la mayoría de la población prematura, pues es en la unidad recién nacido donde se realiza la toma de estos exámenes. El tamizaje auditivo, descrito a través de estos 2 exámenes aquí mencionados, los potenciales auditivos evocados y las emisiones otoacústicas. Entonces, la legislación menciona que se realiza cualquiera de los 3. En relación con la población prematura, no es O, sino I, es decir, que a la población prematura se les debe realizar los 2 exámenes porque es una población de mayor riesgo. Y el tiempo en el que se realiza, pues está descrito en 3 momentos diferentes. La legislación habla de antes del ingreso hospitalario, a los 7 días de vida o antes del mes de vida. ¿Por qué estos 3 tiempos? Porque reconocemos que existen dificultades técnicas y de recurso humano capacitado para pues, poder realizarlo en estos momentos. Entonces, desafortunadamente no siempre se cuenta con el recurso para realizarlo antes del ingreso hospitalario, y adicionalmente algunas personas, algunos expertos, audiólogos y profesionales en otorrino describen que existen falsos positivos y falsos negativos cuando se realiza el estudio antes del ingreso hospitalario. Sin embargo, ya vemos que a veces el paciente sale y difícilmente se puede volver a captar para tomar este examen. Entonces, por lo tanto, están descritos esos 3 tiempos dentro de la legislación, seguramente se van a ajustar y a unificar. ¿Quién realiza el examen? El personal de audiología, apoyado con el otorrinolaringólogo. El tamizaje metabólico, que en Colombia llevamos 21 años con el proceso de la toma del tamizaje de hipotiroidismo congénito. Este examen se realiza a través de la toma de sangre de cordón umbilical, y a partir de la ley 1980 del 2019 se amplía esta toma del tamizaje y se describe el tamizaje metabólico básico y el tamizaje metabólico ampliado, empezando primero con el proceso de implementación del tamizaje metabólico básico, en donde se incluyen estas patologías adicionales:
fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y hemoglobinuropatías. ¿En qué momento se debe realizar la toma de este examen? A partir de las 24 horas. ¿Cómo se toma? Como ven en el esquema, es una muestra de sangre tomada del talón del recién nacido y esa gota de sangre se recolecta en un papel de filtro que dependiendo del cartoncito donde está en los círculos donde se va a depositar esa muestra de sangre, pueden ser 4 o 5 círculos que deben tener completamente llenos ese círculo de la muestra de sangre para que pueda ser utilizada de una manera adecuada por el personal del laboratorio clínico para hacer el análisis. ¿Por qué se deben esperar al menos 24 horas? Porque el recién nacido debe tener unos ajustes y unos cambios en todo su proceso metabólico y esos ajustes se empiezan a dar después de haber recibido la alimentación. Entonces, por eso lo ideal es que sean unas pruebas realizadas después de 24 horas. Los protocolos que existen en la actualidad internacionales hablan de hacer la toma de estas muestras a las 48 horas, a las 72, a la semana, a los 15 días, incluso al mes de vida. Esto seguramente se va a ir ajustando en el proceso del tiempo. La mayoría de protocolos hablan de que el momento ideal es a las 72 horas para mejorar la detección temprana y para disminuir los casos de falsos negativos que se pueden dar cuando se la toman de manera temprana. En cuanto a la población prematura, así como está escrito para el hipotiroidismo congénito, que hay un proceso de retamizaje en los niños menores de 35 semanas que se repite, se hace un proceso de retamizaje a los 15 días, o menores de 32 semanas que se retamizan a las 72 horas. Algo similar ocurre con el proceso de hiperplasia suprarrenal congénita. Sin embargo, como esta parte del tamizaje metabólico todavía se encuentra en construcción, pues seguramente más adelante vamos a tener todas las consideraciones relacionadas con la toma de retamizajes para la población prematura. ¿Quién realiza la toma del examen? El personal de enfermería o el personal de laboratorio, dependiendo de dónde se encuentre el paciente, si se encuentra hospitalizado o si es de manejo ambulatorio. Y con todo esto que hemos mencionado hasta ahora, vamos a hablar acerca de un consolidado de estrategias que debemos tener en cuenta para que esto que es tan importante para el desarrollo de la sociedad no se quede solamente en documentos físicos, sino que se puedan ejecutar y mantener en el tiempo. Entonces, a través de este consolidado y estos puntos importantes, vamos a empezar a hablar qué es lo relevante y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que se dé eficazmente un programa de tamizaje, para que se construya toda esta serie de estrategias. Para empezar, educación. Entonces, es fundamental educar. Y cuando hablo de educar, no menciono solamente la educación a nivel sectorial, o sea, no se trata solamente de educar a los profesionales de la salud, sino a nivel colectivo. Entonces, partiendo de la sociedad. Si nosotros logramos educar, nosotros como profesionales de la salud, lograremos transmitir toda esa información adecuada a la población en general. Y esa educación va a hacer que las personas tengan una conciencia de autocuidado, una conciencia de una adherencia a todos los procesos de seguimiento y de atención en salud, y por lo tanto esto va a facilitar y va a mejorar el programa de atención durante la gestación y posteriormente la adherencia al control de recién nacido. Entonces, por eso es tan importante educar. En cuanto a la educación de los profesionales de la salud, es que nosotros debemos reconocer la importancia del proceso de tamizaje, y a partir de ese reconocimiento de la definición y de la importancia del proceso de tamizaje, empezar a comprender todo lo que abarca y cómo podemos manejar cada una de esas patologías incluidas dentro del programa. Y pues obviamente adicionando a todo este proceso de educación de la sociedad, de los profesionales de la salud, pues también tenemos que fortalecer todo el proceso de educación de nuestros gobernantes que tienen la obligación y dentro de su actuar está la conformación de toda la legislación, pues definitivamente deben conocer cuál es la importancia y la relevancia de todas las estrategias enfocadas a que un programa de tamizaje se realice y se mantenga en el tiempo. Segundo lugar, están las estrategias de implementación y seguimiento. Dentro de esas estrategias, como está escrito ahí en el esquema, que es un proceso continuo en el que vamos a construir eslabones de trabajo, y a partir de esos eslabones de trabajo vamos a fortalecer mucho más todo el impacto y el efecto que podemos llegar a tener en la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a construir todas estas estrategias? Con la participación activa. Y la participación activa no es solamente del gobierno, no es solamente del ministerio, de la secretaría, de los creadores de la legislación, sino de nosotros como profesionales de la salud, que reconozcamos que a partir del conocimiento de esos documentos escritos podemos empezar a implementar. Si no conocemos que existe un documento, definitivamente no podemos avanzar y no podemos implementar estrategias. Y tampoco podemos participar de una manera activa en ajustes
que muchas veces vemos que se crean unas leyes que vemos que pueden ser mejoradas, pero no hacemos nada simplemente o porque no conocemos o porque no tenemos una participación activa en todo ese proceso de construcción. La elaboración de documentos, fundamental, porque a partir de la elaboración de documentos es que podemos tener registro de lo que hacemos. Podemos tener un registro de todo y un soporte para hacer análisis y evaluación de todo el proceso. Reconociendo también aquí la importancia que tiene la descripción y la notificación a través de las fichas que ya elaboró el Instituto Nacional de Salud, pero a veces se olvida. Entonces hay que reconocer la importancia de mantener esa notificación obligatoria de todos estos procesos que hacemos y de esas patologías incluidas dentro del programa de tamizaje. Y también dentro de los documentos relevantes está el consentimiento informado. Ya la ley 1980 lo menciona, y es que debemos tener un consentimiento informado que involucre los 4 tamizajes para dar a conocer a los padres de los pacientes todos los procedimientos que realizamos en torno al tamizaje, y de esta manera también poder hacer uso adecuado de la información recolectada para estudios de investigación, por ejemplo, que definitivamente van a favorecer mucho más el desarrollo de estas estrategias. En cuarto lugar, tenemos el análisis epidemiológico. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, con toda la información recolectada a partir del 1, 2 y 3, vamos a poder hacer un reconocimiento de nuestra población. A la fecha, no contamos con esa información, no sabemos cómo es el comportamiento, por ejemplo, de fenilcetonúria en nuestra población, de déficit de biotinidad. Entonces, con esto vamos a lograr conocer cómo es la incidencia, cómo es el comportamiento de la enfermedad, si existe la mayor presentación en ciertas regiones, algunos factores de riesgo que puedan llegar a desencadenar o a menguarse con las intervenciones en salud pública. Y por supuesto, hablando puntualmente y principalmente en el tema del tamizaje metabólico, podríamos construir puntos de referencia. A la fecha contamos con unos valores de referencia para el tema del tamizaje de hipotiroidismo. Con las otras pruebas, los puntos de referencia relacionados son puntos de referencia tomados de población asiática, de población norteamericana, europea, y ya conocemos que definitivamente nuestra conformación como especie es diferente a ellos. Y finalmente, pues el programa de tamizaje, el programa de atención integral, enfocado no solamente al proceso de sospecha, de diagnóstica, sospecha de una enfermedad a través del tamizaje, sino que se dé toda una línea de intervenciones pasando por la confirmación diagnóstica y finalmente con la inclusión de los pacientes a programas de atención integral mantenidos en el tiempo, y por qué no, también pensar en la construcción de centros de referencia en donde se involucre la atención exclusiva de estos pacientes, y pues que definitivamente esto va a favorecer un uso adecuado de recursos. Y de esta manera, pues la intención es que nosotros logremos fortalecer todas las estrategias y que pues, logremos consolidar, y que a partir de nuestras palabras y de nuestras acciones creemos unos puentes facilitadores que logren que esas estrategias, como lo dije al principio, no se queden solamente en el papel, sino que se ejecuten y que cada día se mejoren todas las intervenciones para favorecer la calidad de la atención de toda la población, partiendo de la atención de la población prematura. Muchas gracias.